está básicamente en los flagelos, y también esto aplica para obviamente con otro comportamiento, pero también para el grano de polen que fecunda a un óvulo en las plantas. La mitocondria, entonces, también sabemos que en las plantas se hereda vía materna. Entonces, es haploide y por lo tanto no, como es una sola copia, o sea, no vienen dos alelos, porque solamente viene la heredada por la mamá, entonces no me está permitido decirle a este genoma genotipo, sino haplotipo. Y en este caso, entonces, el locus, que también se llama locus a esa región, nosotros vamos a decir que solamente como tenemos una copia, no hacemos referencia a que es el alelo A, el alelo B, el alelo C, salvo que estén muy caracterizados, por ejemplo, que digamos la secuencia de ADN de la citocromo oxidasa 1 de esa lagartija tiene esto, y ya es un haplotipo que se había encontrado en otro estudio y que se llamó el haplotipo F, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esto entonces ya estamos entendiendo toda esta serie de nomenclatura. Si además trabajas con una planta, en la planta entonces vas a tener como fuentes de genoma el ADN nuclear, el ADN de cloroplasto. De adrede estoy utilizando los acrónimos en español, que si se aceptan, ADN-CP, ADN, MT. Entonces, en inglés, en los artículos que vamos a estar revisando en esta unidad y en la siguiente, vienen los acrónimos en inglés. ¿Okay? Entonces ya vamos avanzando y nos quedamos en RAPIDS. Ahorita, más adelante, el que quiera participar con la tarea de las frecuencias. Pero entonces ya vamos avanzando. Entonces los RAPIDS además tienen otro término, que son dominantes, y eso quiere decir que la técnica en sí misma no permite, la técnica en sí misma no permite detectar heterocigotos. Entonces, en marcadores moleculares, eso de dominante es exactamente como Mendel lo utilizó. Ustedes, si recuerdan los experimentos de Mendel, Mendel no detectaba heterocigotos y por eso lo llamó dominancia. Usó un tipo particular de planta, de sistema biológico, que no le permitía, además, que se combinaran, combinaran los rasgos, ¿sí? Entonces, eso de dominancia en marcadores moleculares quiere decir que es esa capacidad, o si la quieren nombrar como la no capacidad de la técnica de detectar heterocigotos. Y esto va a ser muy fuerte, obviamente, a nivel estadístico, pero además, ¿por qué a nivel de estadístico? Porque todos los modelos, la gran mayoría de los modelos que se utilizan en genética, quieren encontrar heterocigotos. Para que tú operes matemáticamente la cuantificación del efecto de los heterocigotos en la población, lo que quiere decir entonces es que debes de tener un genoma diploide, porque no hay modo de que le arranques heterocigotos a un genoma haploide, porque desde su naturaleza solo tienes una copia, ¿sí? Entonces, allí hay que tener mucho cuidado porque decimos microsatélites o isoenzimas no detecta heterocigotos en esta especie porque solamente me da un alelo de cloroplasto. No, bueno, microsatélites y isoenzimas sí pueden detectar heterocigotos, pero si estás trabajando genoma de cloroplasto o genoma de mitocondria, es imposible que te dé dos alelos.
¿sí? Entonces, en la parte operativa, también debes de poner mucha atención en eso, porque va a tener una consecuencia fuerte. Es decir, la técnica no pierde su etiqueta de ser capaz de detectar heterocigotos, es decir, de ser una técnica codominante, pero el genoma que estoy utilizando, pues no del ancho, porque no solamente hay una copia residiendo en esas células, ¿sí? Entonces, si esto quiere decir entonces, para que yo opere esto, yo debe de tener un sistema matemático y genético, un locus, 2 alelos, ¿sí? Entonces piensen lo siguiente. 2 alelos solamente lo tienen, por lo tanto, en las especies haplodiploides, es decir, los haplodiploides, dijimos desde las primeras clases, somos todas las especies que tenemos tanto un genoma haploide como un genoma diploide. Haploide y diploide. Entonces nosotros somos una especie haplodiploide porque tenemos ADN mitocondrial y tenemos ADN nuclear. ¿Sí? Entonces, estos genomas y en plantas, el ADN de cloroplastos, si yo trabajo, por ejemplo, isoenzimas con mitocondria, operativamente solamente voy a tener haplotipos. Y por lo tanto, se me va a cancelar todas las pruebas estadísticas y todos los modelos estadísticos que buscan o que se basan en heterocigosidad. Sí voy a poder calcularle todos los estadísticos que se basan en alelos, en frecuencias de alelos, pero en frecuencias de genotipos no. ¿Sí queda claro? Bueno, vamos a avanzar un poquitito. Si tienen dudas de la clase pasada, me dicen también, porque ustedes son los que quieren aprender genética de poblaciones. Yo sé un poquito más que ustedes. Ok, entonces estamos analizando a los famosos RAPIDS. Y dijimos que RAPIDS es una técnica dominante y que además es una técnica donde la mayoría de los loci que estudian encuentran muchos alelos por individuo. Por locus. ¿Eso qué quiere decir? Que decimos entonces que RAPIDS es una técnica donde los loci son multialélicos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Si no tienen dudas, voy a proseguir. Ustedes son los que tienen que hablar. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos lo siguiente, este escenario. Y fíjense muy bien, ya cuando vayan haciendo colmillo en la parte de marcadores moleculares, ya nada más con ver un gel, ustedes van a tener una memoria de captura que rapidito van a, siempre, fíjense, salvo cuando se los especifiquen en la parte experimental, siempre vamos a tener usualmente un individuo por carril. ¿Eso qué quiere decir? Que este individuo, para este cierto locus, este es su comportamiento. Y en el momento en que encuentra así, que es muy distinto, fíjense bien. ¿Se acuerdan que vimos un gel de isoenzimas donde teníamos 3 bandas o 4 bandas y dijimos que eso era porque había proteínas que eran tetrámeros, que eran trímeros, etcétera? Y estas también no están permitidas, no se pueden vaciar a todas las ecuaciones de un locus 2 alelos. ¿Qué suelen hacer los estudiosos con esos resultados? Descartar a estos casos y nada más decir,
se tuvieron tantas enzimas tetrámeras porque mostraron 4 bandas en un mismo carril para un mismo locus en un mismo individuo. Es decir, fíjate bien, el término multialélico es propio de los marcadores de ADN, ¿sí? Y es propio de este comportamiento. Entonces, díganme una cosa. Fíjense lo que les voy a preguntar. Perdón. Supongan ustedes, fíjense lo que les voy a preguntar. Supongan ustedes que tienen una población con estos perfiles de electroforesis. El alelo en RAPIDS, como su nombre lo dice, son fragmentos amplificados de variación en el tamaño. Y ahí insertan la palabra fragmentos amplificados al azar, porque de ahí viene la R del nombre de la técnica, random. Ok, imaginen que tengan, imaginen no vean todo el gen. Imaginen lo siguiente, por favor. Ustedes tienen este perfil, supongan 10 individuos de 30 de 30 individuos que fueron muestreados. 10 individuos tienen esto. Y el resto de los individuos solo tienen este alelo, supónganlo así. ¿Es cierta o falsa la siguiente aseveración? El locus 1 o el locus OPA, vamos a suponer que sea este OPA 1, ¿sí? El operón A con el decámero 1 para esta población de quetzales encontró 10 individuos con 4 bandas para este locus y el resto de los 20 individuos mostraron solamente un alelo el alelo de un KB, por ejemplo, de 1000 pares de bases. Ajá. Entonces, ¿el locus es polimórfico? ¿Es cierto o es falso? Pues yo digo que es cierto porque como quieras encontraron diferentes alelos, ¿no? Es correcto. Entonces, fíjense bien, en automático, los alelos multialélicos, si encuentran 3 o más alelos, aun cuando sea solamente un individuo, porque por nuestra definición de polimórfico, entonces dijimos que cuando en la población un cierto locus encontraba 3 o más alelos en la población, entonces ya estaba yo capacitada para nombrar a eso como polimórfico. ¿Sí les queda claro? Ahora, ¿es cierto o es falso lo que voy a decir con lo siguiente? En consecuencia, los otros 20 individuos, al tener solamente un alelo, en esos individuos, ese mismo locus fue monomórfico. ¿Es cierta o es falsa la aseveración? ¿Cierta? No, porque nada más encontró un locus. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dafne. Dafne. Entonces dices que es falso. No, que es Dafne. cierto. Que es cierto. Entonces, fíjense bien cómo estoy haciendo la redacción. A nivel de los otros 20 individuos, al solamente encontrar un alelo, resulta monomórfico. Es decir, yo no voy a poder aterrizar a un solo individuo en el momento en que digo, en la población, no estoy rompiendo el concepto de polimórfico y de monomórfico a nivel de población. Y después agrego la segunda parte, ¿cómo fue la respuesta de cuántos alelos encontró ese
locus en el total de los individuos muestreados. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense, muy bien. Ahora voy a entrar con microsatélites. Voy a entrar con microsatélites y quiero que en su cuadro comparativo que ustedes están construyendo, vayan, aunque yo no las enfatice, ustedes vayan viendo sus columnas de cómo están caracterizando a su técnica molecular y que ustedes noten sobre todo las diferencias, ¿sí? Entonces voy a entrar con microsatélites y los microsatélites, entonces, ¿qué es? Y voy a dejar para después solamente para mencionarlas los RFLPs y los AFLPs, porque ya en realidad no se utilizan tanto en genética de poblaciones. No se utilizan tanto porque son más costosas y encuentran menos alelos de lo que encuentran microsatélites. Hoy día, microsatélites es la técnica por excelencia. Hoy, 8 de septiembre del 2021, es la técnica por excelencia que se busca utilizar en estudios de genética de poblaciones, basados en ADN. ¿Y por qué? Es muy sencillo en realidad. Microsatélites también recibe otros nombres, los cuales son menos comunes. Ahorita más adelante vienen esos nombres por lo que quiere decir microsatélites, y ya lo de micro ya nos lo pasamos por el arco del triunfo. Los satélites reciben su nombre por allá de los 80s, cuando se estaba generando todo el set de datos del proyecto de genoma humano. Se estaba encontrando que en humanos, los cromosomas tendían a tener en sus extremos de sus brazos, en los cromosomas, tendían a tener regiones repetidas en tándem. En tándem quiere decir entonces en tándem quiere decir que viene una región, una secuencia de ADN es decir, una secuencia de ADN son una organización lineal de los nucleótidos que componen esa cadena de ADN. En tándem quiere decir, está aceptado en español, pero con acento, en inglés sin acento. En tándem quiere decir uno tras otro. Y es una secuencia de ADN repetida. ¿Qué quiere decir una secuencia de ADN repetida en tándem? Ok, de una vez se los digo. Mucha gente traduce en inglés secuencia repetida, se dice motif en inglés. Y no sé por qué motif. En español lo traducen como motivo, pero no tiene sentido, la verdad no entiendo. Secuencia de ADN repetida en tándem. Por ejemplo, un ejemplo de una secuencia repetida en tándem, por ejemplo. Viene en tándem porque es un mononucleótido, un solo nucleótido repetido en tándem. Un tipo de secuencia repetida en tándem de tipo dinucleótido, AC, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los estudiosos encontraron muchas secuencias muy apartadas del centrómero,
del centrómero y la llamaron satélite. Y en un principio hicieron una clasificación de decir microsatélites, y era desde 1 hasta 20 repeticiones. Es decir, que esta AC, por ejemplo, estuviera AC repetida en 20. Y luego decían, pero después tenemos, ustedes pónganlo en español, PV, o PV, porque les digo, estoy muy contaminada, perdón. Y luego dijeron, y tenemos otras que se llaman mini satélites, que son más grandotas. Esto de mini y microsatélites, la verdad, ya nadie lo respetamos. ¿Qué quiere decir eso? Que pues que tenemos secuencias a veces de 40 o de 60 y los seguimos llamando microsatélite. Entonces, en eso ya no se fijen demasiado. Lo que sí es cierto es que si leen artículos viejos, van a encontrar esa diferencia entre micro, que quiere decir que son de menos longitud, que las de mini satélites. Sobre todo en los artículos de fingerprinters, los mini satélites suelen ser todavía nombrados como mini satélites. En los estudios de plantas y animales, estas secuencias repetidas en tándem, ustedes las van a encontrar publicadas como microsatélites. En inglés nada más, se escribe igual, nada más que satélite con doble L, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ¿alguien hizo el ejercicio de bajar las secuencias del GenBank? ¿Tienen experiencia en eso? ¿No tienen? Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, ¿cómo se busca eso? Lo primero que yo voy a necesitar cuando yo quiero buscar, este es el artículo de la mamilaria que ya les puse, mamilaria crucígera. Este es el artículo donde se describe el diseño y el aislamiento de regiones microsatélite, ¿ok? ¿Qué es eso? Yo les decía que siempre hay una gran confusión. Hay gente que piensa que porque tus microsatélites los vas a analizar en el secuenciador, ya en consecuencia tú ya tienes secuencias de microsatélites. No, el secuenciador es un equipo que lee. El secuenciador tiene dos aplicaciones, así lo llaman los técnicos. El secuenciador tiene dos aplicaciones. Leer secuencias de ADN, y que son realmente las secuencias que tú estás viendo. Por ejemplo, A, C, G, T. Y también determina tamaños de fragmentos de ADN. ¿Cuál es el marcador con microsatélites? Pues con microsatélites el marcador también es con microsatélites el marcador, es decir, el alelo que tú vas a andar rastreando, también es un fragmento de ADN. Pero a diferencia de RAPIDS, con RAPIDS el fragmento es aleatorio, anótalo allí. ¿Cuál es una diferencia con microsatélites? El marcador es una región blanco. ¿Qué quiere decir? Que tú tomaste la previsión de meter una pareja de oligos en tu PCR y a esa pareja de oligos se le llama F y R. Cuando un estudioso va a trabajar, ustedes abran su artículo si quieren hacer sus notas allí, en su artículo. Cuando un estudioso va a trabajar microsatélites y él quiere hacer la separación de los fragmentos de ADN de regiones blancos, lo que va a hacer es que va a tomar la previsión
de uno de sus oligos, ponerle una marca de fluorescencia. Se llama el fluorocromo. Siempre que vean los artículos publicados con micros, va a venir esto. FNet quiere decir que el primer F, el que sí ve en el sentido principal de la cadena 5', 3', está marcado con un fluorocromo, así se llama fluorocromo, porque va a chispear cuando pase por el rayo láser del secuenciador, ¿sí? Los secuenciadores son equipos que tienen una ventanita, así se llama, la ventana de láser. Entonces, ¿qué pasa cuando ese láser? Déjenme ver si traigo una transparencia. ¿Qué pasa cuando pasa la chispa con el marcador por el secuenciador? Pues muy sencillo. Este es un secuenciador de los viejitos, de los de capilar. Ya ahorita ya están siendo desbancados porque la secuenciación Sanger está dejando de ser utilizada, cada vez menos, se está metiendo mucho, pero miren, básicamente son robots, los secuenciadores son robots. Lo que está presentado aquí es el esquema general de un secuenciador y se llama de capilar porque esto que ustedes ven aquí tiene más o menos el grosor de como de 100 cabellos juntos. Entonces, es muy delgadito y este es de un capilar. ¿Qué quiere decir eso de un capilar? Quiere decir entonces que si él tiene solamente uno. En el mercado, ustedes pueden comprar, si tienen más de 3 millones de pesos, unos 5 millones, ustedes se pueden comprar para su laboratorio uno de 96 capilares. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un haz con 96 capilares reunidos en un solo haz. ¿Qué quiere decir 96? Fíjate bien, te lo voy a explicar rapidito, así para que no haya, como que en términos generales el biólogo entienda. Esto que está aquí se llama placa. Placa. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay una reacción, menos de 10 microlitros de una reacción de secuenciación. Ahorita te voy a dar detalles de esto. Esta reacción de secuenciación viene con un F para cada individuo, se hace una reacción F y una reacción R, ok. Si tú tienes, esto es para secuenciación, si tú tienes microsatélites, lo único que hiciste fue amplificar tu fragmento de ADN por PCR y uno de esos oligos estaba marcado con un fluorocromo. Vamos a acordarnos que sea el NEF. Ese fluorocromo, lo que va a ocurrir es que te va a dar un color distinto cuando pase por esta ventana de aquí, donde yo tengo el batrero de láser, se abre, es como una tapita. Y lo que tú ves allí adentro es como el ojo de una cámara, ¿sí? Y por eso se llama la cámara de láser. Pero ves un ojito como de 3 milímetros de ancho. Eso es el láser. Eso es todo el láser. Cuando esta muestra, fíjate bien, tú cierras el secuenciador, colocas esta placa y entonces vas a poner a operar la electroforesis. Siempre vamos a hacer electroforesis. Entonces, a veces lo hacemos en el laboratorio para ciertos fines, en unas placotas grandotas con los geles de agarosa, y aquí ya no hay agarosa, pero aquí corre de todos modos una matriz que absorbe la muestra por capilaridad y va viajando esa muestra en un campo que se logra con esto de que aquí ponemos el famoso buffer o solución con una diferencia de carga. Perfecto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que el ADN de carga negativa se va a tender a mover hacia la carga positiva
y entonces va a viajar atraído tu cadena de ADN, pasa por el láser y si es un microsatélite, va a lanzar un chispazo y, por ejemplo, el NET va a chispear de color amarillo, el FAM chispea de color azul y todo eso nosotros no lo sabemos, ¿queda claro? Entonces, así, si tú el técnico encargado de operar el secuenciador, obviamente cuando abre el software del secuenciador le va a decir que lo que va a hacer es una electroforesis de fragmentos. No le dice que va a ser una secuencia de ADN, ¿sí? Porque si no, no le funciona. El software tiene que estar muy bien en concordancia con la química que le vas a inyectar a leer. Si tú le pones en el software a una placa cargada para microsatélites y le pones todos los módulos de secuencias, pues eso no, simplemente el secuenciador es un robot, pero no piensa. Entonces no te va a decir, ok, usted me mandó microsatélites, ¿no? Eso tú lo tienes que saber. El biólogo que opera esto tiene que saberlo. Entonces, tú le dices incluso al técnico, van con los fluorocromos, los NET, los FAM, los EX, etcétera, etcétera, para que esa persona los elija del set del software que trae. ¿Sí? Ok. Entonces, antes los secuenciadores eran así enormes, cada vez son más pequeñitos. Ahora le llaman secuenciadores de escritorio, son casi del tamaño de una computadora, apenas como de 40 centímetros de alto, y siempre van conectados a un sistema de una computadora porque es donde está cargado todos los módulos del software. Ok, entonces tenemos esta situación. Ok. Entonces, miren, lo que está mostrado allí, ahorita nada más como ejercicio, no es finalidad pero es un plus. Si nadie ha bajado secuencias del GenBank, lo que está representado allí es uno de los oligos que están publicados en el artículo para mamilaria. Esta es la única vez que se ven las secuencias de microsatélites. Ustedes, si utilizan, lo que va a ocurrir, por ejemplo, vamos a suponer que Aarón vaya a hacer su tesis con guacamayas. Y entonces, Aarón lo que va a hacer, y lo que van a hacer todos ustedes, si quieren utilizar microsatélites para su tesis, en el nivel de licenciatura, lo más rápido es que te vayas al Google y le busques, le des microsatellites para esta especie, ¿no? Y si no, tú ya sabes que siempre las secuencias de ADN, esta es una secuencia de ADN y es una secuencia que las tenemos que subir porque el trabajo colectivo es mundial cuando generamos secuencias de ADN. ¿Qué quiere decir eso? Las revistas nos imponen la restricción de que debemos de publicar si secuenciamos para cualquier fin, secuencias de ADN, que las subamos para toda la comunidad mundial de científicos o de estudiosos. Entonces tú, si te caen gordos los gringos y no la quieres subir a la NCBI, no pasa nada, mándala a la base de datos de los europeos. Si te caen mal esos y esos, si tienes más afinidad por los orientales, mándala a la base de datos de los japoneses. Lo cierto es que ellos son distintos países que están disponiendo para toda la comunidad científica alrededor del planeta Tierra esas plataformas. Ellos pagan a los doctores, porque los que trabajan en estos de sistematizar la información no son biólogos, son gente con doctorado. Entonces, son técnicos altamente especializados en la parte bioinformática. Entonces, tú le mandas las secuencias al GenBank, no te cobran nada y la revista entonces te dice,
cuando usted ya publique cuando se acepte su artículo, le vamos a pedir que incluya una columna con el número de ingreso a la base de datos que usted quiera. Y tú pones la fecha de liberación, vamos a suponer, te da miedo la competencia. Y entonces piensas que si publicas el laboratorio enemigo, te va a robar los datos o va a usar tus datos antes de tiempo. Entonces tú le dices, mira, yo ya la subí, pero no quiero que todavía sean visibles al público hasta que se acepte el artículo y se publique el artículo. ¿Por qué? Porque dices, una vez que se publica, a mí me tienen que citar. A mí me tienen que citar. Algo que se publica y no unas bases de datos, unas secuencias que se publican en Gimval y no vas a tener el paper a la par, aún así te deben de citar. Todo tenemos que citarlo porque si no estamos robando o plagiando la información. Entonces tú le pones fecha y no pasa nada y vamos a hacer ese ejercicio con esto. Entonces este es el BTC1 y este es el único momento en el cual el estudioso ve las secuencias de ADN y lo que está aquí, ustedes se van a su paper, dice que es el MAM BTC11, ustedes lo buscan. Yo le puse, el que diseña los oligos bautiza a sus oligos. Los oligos de microsatélites se siguen publicando y yo por eso te decía, el que vaya a hacer su licenciatura con microsatélites, es mejor que vea si ya están los oligos disponibles, las secuencias de los F y de los R, de los oligonucleótidos. ¿Por qué? Porque diseñar oligos lleva cerca, bueno, más bien te requiere un perfil de conocimientos de biología molecular, tanto teóricos como experimentales, los cuales en licenciatura, como vas empezando, no sabes resolver si no clonó, si no ligó, si no limpiaste bien, si el inserto no se pegó, si esto y lo otro. Es decir, son cerca de 30 técnicas de biología molecular las que se hacen, las que se utilizan cuando se diseñan oligos de microsatélites. Entonces, esto que está aquí es una técnica basada en una rutina de bibliotecas genómicas. El que tenga, no necesito el artículo para otra cosa más que para fines de ejemplificar. Yo busco el MAM BTC11, yo le puse MAM, mamilaria, y me di el gusto de ponerle BTC por Valle de Tehuacán, Cuicatlán. ¿Por qué? Porque la especie que utilicé como la especie fuente, Mamilaria crucífera, es endémica del Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Yo le podía haber puesto Mamilaria, Mam Cru, Mam, lo que yo quería, pero yo quise ponerle BTC en español de Valle de Tehuacán, Cuicatlán. ¿Sí? Ese es un gusto que nadie te lo va a restringir. Entonces, miren, aquí lo que está diciendo, dice, la secuencia repetida se refiere a la secuencia microsatélite y dice que el oligo GA, el microsatélite, entonces el locus se llama de acuerdo con la pareja de oligos. Ok, fíjate bien, entonces igual que con RAPIDS, el locus se llama de acuerdo con el nombre del decámero, ¿sí? Igualito acá. El locus name, el nombre del locus es el nombre de la pareja de oligos. Y dice que es un microsatélite de tipo, fíjate bien, empiezo con la caracterización de los microsatélites. Un microsatélite simple de tipo dinucleótido, simple me hace la referencia a que no tiene esta composición como el MAM BTC10. Fíjate, es simple porque es un solo repetido 24 veces, pero el MAM BTC10 no es un microsatélite simple, es un microsatélite compuesto. Compuesto, ¿por qué? Porque resulta que tiene dos tipos de repetidos, ¿sí? ¿Sí queda claro?
Entonces, dice, tu microsatélite es de tipo dinucleótido GA 24 veces. Y yo la que hice fue que me adelanté y lo que está aquí, fíjense bien, lo que está aquí es la secuencia que flanquea al microsatélite, es decir, cuando yo hice el diseño y el aislamiento de estos micros, le proveo a la comunidad científica la secuencia a partir de la cual rodeaba o flanquea al repetido GA 24 veces en el sentido F. Las secuencias siempre se publican en el sentido 5', 3', ¿qué quiere decir esto? Que aquí yo debo de encontrar, me puedo sentir cómoda si aquí le pongo 5', y acá 3', y esa es la razón por la cual ustedes siempre van a ver en las tablas primer sequence 5', 3'. Para los duchos en esto, y no es para cualquiera, si alguien está metido en microsatélites, yo les propongo el siguiente reto, no para ahorita, si lo quieren hacer por ocio, que para cada uno de estos oligos encuentres la secuencia R y no la vas a encontrar porque la secuencia R vendría en este sentido, por ejemplo, AA, CC, TT, GG, GG, TS, pero entonces, como yo la publico y se tiene que publicar también en el sentido 5', 3', tienes que identificar aquí la reversa complementaria para el primer 3', 5', ¿sí? Esto último es un enredo, pero si lo quieres hacer, lo puedes hacer por ocio, ¿sí? Y esa es la razón por la cual en esta secuencia que está publicada en el GenBank, nunca vas a encontrar la secuencia R como se publica, porque tienes que encontrar la reversa complementaria, ¿sí? Porque ese es el modo en que una 3', te salga 5', 3'. ¿Sí quedó claro el trabalenguas? Ok. Entonces, es esto. Yo voy a hacer el ejercicio 1 y ustedes lo pueden o no hacer. Entonces, me voy a la página del NSBI. Ustedes si quieren seguirme o lo pueden seguir haciendo como yo lo estoy haciendo, copian el accession number que viene en la tabla 2 y le dicen, no le marca nada aquí en el, ¿sí? Tienen que entrar. Pues si lo quieres hacer conmigo, tienes que entrar a la NCBI. Es gratis, o sea, nada más le dices en el Google NCBI para que te la encuentre. Ajá. Y te la va a abrir y te va a abrir. La primera página es esta. ¿Tienen experiencia utilizando o bajando secuencias del GenBank? Maestra, seguimos viendo su presentación. No estamos viendo la página. Qué raro porque... A ver. ¿Ahora sí? Sí, profesor. Sí, ahora sí. Sí, ¿Sí? maestra. Ok. Entonces, ya estás en la NCBI, le dices copias, yo pegué la 1, la session number 1 del oligo, y ahora sí, ya no le doy nada en all database, no le digo nada en nada, le digo search. Y entonces, lo que va a ocurrir es que te va a abrir esta ventana, todo el mundo la accedió, y dice Mammillaria crucígera microsatellite MAM-BTC1 sequence. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a fuerzas te va a dar esta secuencia.
y te da esta información, el nombre de la especie, de qué tamaño es la secuencia en pares de bases y con qué número está codificada y te dice el FASTA. Entonces, en la clase pasada yo les decía que toda la gente que trabajamos secuencias ADN, uno de los formatos más versátiles que se utiliza es el FASTA y se identifican porque vienen con un símbolo del mayor y el texto enseguida y después ya viene en el siguiente renglón toda la secuencia corrida de en un solo bloque. Si tú tienes una computadora grandota o la copias, va a ser usual que no venga en bloques de 80 o de 60 pares de bases. No te asustes si te la abre completamente en un solo renglón. El formato FASTA es un signo mayor, el nombre o el texto que sigue y después ya la secuencia. Entonces la bajo y esta que está aquí es la secuencia FASTA. El GB es un código muy particular, gráficas es otra, y generalmente lo que ustedes van a teclear es esto, send to, que aparece a la derecha, y en el send to le dices file, y le dices bajar una sola secuencia, está en el format FASTA por default, tiene todas estas, yo la bajo en FASTA, no le digo que me dé el G-information, y le digo que me creo un archivo y a mí mi computadora me tiene por default que me abra todo este tipo de secuencias en el test edit, pero para verlas te funciona cualquiera. Para ver la secuencia en formato FASTA, un bloque de notas es suficiente. Para procesarlas ya es otra historia, Procesarlas estadísticamente no es suficiente un lector de texto. Ya vas a necesitar una serie de programas específicos para trabajar secuencias. Pero esta secuencia que está aquí es exactamente la misma y al principio se te confunde mucho, pero yo en cuanto veo ya con el ojo que tengo trabajando más de 10 años esto, entonces rapidito veo dónde está la secuencia. El repetido, GA, 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 y este es entonces yo me voy a mi tabla y busco cómo es el microsatélite. Ah, mira, es un microsatélite simple, ¿están de acuerdo? Pero de tipo trinucleótido. ¿Por qué? Porque se compone de GA14. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Todo el mundo está siguiendo esta clase? Ok. Entonces yo lo verifico y dice que es de tipo trinucleótido y que está repetido 14 veces. GA, 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 GA. Aquí está mi microsatélite. ¿Sí? Esto, el que usa oligos previamente diseñados nunca lo va a ver. ¿Qué es lo que va a ver entonces el estudioso, el usuario de microsatélites? Lo que va a ver es esto. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo el artículo? Estamos viendo lo del LSB. Ya sé qué está pasando. Ya sé qué está pasando. Este canijo Zoom. Ya sé qué está pasando. Ajá. Ujú. Ahora sí ya ven el artículo, ¿no? Ya, profe. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar el usuario de microsatélites en la tesis de licenciatura?
Lo que va a buscar es que independientemente si utiliza un secuenciador, y ya ahorita casi todo el mundo utilizamos el secuenciador para la lectura del tamaño de los fragmentos de microsatélites, lo que va a buscar es esto. Esto siempre se va a publicar en todos los papers, siempre se va a publicar. En tu tesis lo tienes que publicar. ¿Qué es esto? ¿Y de dónde sale esto? Te estoy explicando ya los resultados que se obtienen con microsatélites para que te permita entender los artículos. ¿Ok? ¿Se acuerdan que así como con RAPIDS, se acuerdan que con RAPIDS también había una tabla? Estas son secuencias, esta no, esta tampoco. ¿Dónde están los RAPIDS? Ok, aquí está. ¿Están viendo? Se pasa de un artículo a otro, ¿verdad? ¿O no? ¿O se queda en el mismo? No, sí cambia. No, sí pasa. Ok. Miren, con RAPIDS también se publicaba esto. Este dato de dónde aquí se llama igualito. Variación en el tamaño en pares de bases. Variación en el tamaño en pares de bases. Con RAPIDS, ¿este dato de dónde sale? Sale que una vez que estás muestreando a todos los individuos de la población o a toda la especie de todas las poblaciones, te resulta que la banda más chiquita para este locus, que es el operón A2, la banda más pequeña para ese locus en toda la población fue de 492 y 2214 pares de bases. ¿Sí queda claro? Ahora, también todos los marcadores moleculares que sean tamaños de banda de ADN o fragmentos de ADN, siempre vamos a publicar la variación en las poblaciones para esa especie en particular. Entonces, en el caso del 1, dice 180 a 196. ¿Sí? Ahora, fíjense el dato que viene enseguida. En este dice que dice la leyenda que A se refiere a el número medio de alelos para las dos poblaciones. ¿Qué es eso del número promedio de alelos para las dos poblaciones? Cuando uno diseña para la primera vez los oligos de microsatélites, las revistas te demandan que al menos los ensayes sí van a funcionar en 20 individuos de al menos 2 poblaciones para que te acepten o no el artículo, porque lo que les interesa es que haya polimorfismo. ¿Ok? Cuando dije eso ya se entendió. Entonces, les interesa y solamente te publican los loci polimórficos, no te publican loci monomórficos. En promedio, para estas dos poblaciones que se llaman Tilapa 1, Tilapa 2, que son sitios que están aquí en Puebla, en el Valle de Tehuacán, Cuyatlán, encontró 7, 10, 11, 12. Fíjense en esto. Las isoenzimas en promedio, si hubiéramos hecho este trabajo que no está hecho, con isoenzimas, lo más probable es que hubiéramos encontrado de 1 a 3 alelos en un set de 20 loci seguramente. ¿Eso qué quiere decir? Aquí es donde se ve el impacto tan fuerte de los microsatélites. ¿Qué quiere decir esto? Que encuentra hasta 14 alelos, el primer 11, el MAN BTC8 encuentra hasta 11. El que menos encontró fue el 9, pero encontró 2 en los 40 individuos muestreados para mamilaria crucígera. Ok, ahora vámonos con RAPIDS. ¿Cuántos alelos se encuentra? Uf, o sea,
hay locus, el Operón B17, por ejemplo, dice que encontró hasta 15, con una variación en el tamaño desde 123 pares de bases hasta 1722. ¡Wow! ¿Cuántos encontraba isoenzimas? Pues hasta 3 seguramente. Si esto se hubiera hecho con quetzales, con isoenzimas, hubiera tenido yo que matar a los quetzales para poderles sacar el hígado, molerlo y pasarlos en los sistemas para que alcanzaran las enzimas que son expresiones del ADN, ¿sí? Entonces, pues seguramente no me hubieran otorgado ni el permiso de colecta en México, ni el permiso de colecta en los demás países, pero en cuanto les dice no se va a hacer sacrificio de animales y es captura temporal solamente para tomar medidas merísticas y una muestra de sangre, y puedo utilizar cómodamente sangre en los quetzales porque son aves y la sangre tiene los eritrocitos nucleados. Cuando maduran siguen manteniendo el núcleo. Todos esos conocimientos biológicos no son brevario cultural, se convierten a la hora de hacer investigación, todo es información relevante. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Si ustedes quisieran hacer su diseño para su tesis de licenciatura de genética de poblaciones, díganme si en este momento ya están en capacidad de discernir cuál técnica, cómo disciernen a las técnicas que más les pueden favorecer. Si quieren levantar la mano. ¿En qué se fijarían? ¿En qué se fijarían? ¿En qué te fijarías, André Blake? Todavía no me doy una idea de cómo distinguir, maestra. ¿Sí estás atendiendo la clase? Anuar Salomón. Pues buscaría que detecten un alto polimorfismo. Un alto polimorfismo, es decir, traducido al español, quiere decir que los loci que utilizo encuentren un mayor número de alelos, ¿sí? Ese es un criterio. ¿Qué otro criterio? Un alto polimorfismo. Ajá. ¿Qué otro criterio puede ser relevante? Por ejemplo, ahorita vimos, Anual, que tanto RAPIDS como microsatélites encuentran muchos alelos en la población. Pero si yo te dijera, fíjate que tienes disponibles microsatélites ya de otros estudios, tú no vas a tener que hacer el diseño de los microsatélites, ya están los oligos, ya nada más para que los apliques a tu caso de estudio. ¿Escogerías entre RAPIDS o entre microsatélites? Creo que los microsatélites, porque leí un artículo donde mencionaba que a veces los RAPIDS, por su naturaleza aleatoria, eran un poco más difíciles de trabajar o de interpretar los resultados o de replicarlos en caso de querer hacerlo. Entonces, ese puede ser uno. Y sí, los RAPIDS tienen muchas críticas al respecto, y yo lo que les puedo compartir es como usuaria de los RAPIDS. Si no tienes microsatélites, si las secuencias que estás utilizando no te ofrecen mutaciones, y si tú lo que quieres es analizar niveles de variación molecular y niveles de estructura entre las poblaciones de una especie, no descartes necesariamente a los RAPIDS
y nada más controla las siguientes situaciones. Cuantifica la cantidad de ADN genómico que le vas a poner a todas las reacciones. Si cuantificas eso, vas a tener un menor efecto del azar en el PCR. 2, en un solo evento de PCR, trata de hacer el total de individuos de la especie, es decir, todas las poblaciones en un solo evento de PCR para que disminuyas el efecto del propio efecto inherente aleatorio del PCR que tienes. Entonces, que no hagas, por ejemplo, el operón A1 en 3 eventos distintos, 10 individuos, sino los 30 individuos en un solo PCR, para que en un solo PCR controles, ¿sí? Estos son el modo. Es decir, yo, desde mi experiencia, estos trabajos, estos datos los sacó una estudiante de licenciatura, que la verdad era una chava súper cuidadosa. Era una chava que le decías, vamos a tener que controlar mucho este efecto, vamos a tener que hacer esto y esto, y era muy formal, muy rigurosa. En la parte experimental fue una chava muy buena, muy buena, ¿no? Entonces, ese es un comentario. Pero la otra razón por la cual yo escojo un marcador para genética de poblaciones es que detecte heterocigotos. ¿Por qué? Porque voy a poder trabajar toda la parte matemática, un locus, 2 alelos. ¿Y eso qué significa? Pues, por ejemplo, la hipótesis nula, Hardy-Weinberg. ¿Sí? Y con eso dije mucho. O sea, con eso dije mucho. Vamos a ver más adelante. Se van a ir comiendo la estadística de la genética de poblaciones poco a poco y ni van a sentir que ya están haciendo algo a lo que le tenían terror, ¿no? Esta es la razón, ¿sí? Esta es la razón. Ahora, ¿qué desventaja podría ser? Podría ser. Si yo estoy contrastando, y estas son mis plataformas de comparación, para que tú las anotes en tu cuadro comparativo, ¿sí? ¿Se acuerdan que Rapids, desde el primer gel de agarosa, ahí ya estaba el resultado? Es decir, ahí ya está el resultado de tu tesis. Ya sale el PCR, haces la electroforesis en agarosa, estoy contrastando Rapids, ya me voy a olvidar de contrastar técnicas de ADN con isoenzimas. Ya entendí que la razón principal básicamente es que las isoenzimas detectan niveles de polimorfismo desde 0 hasta menos de un 1%. Y no me convienen, no me convienen. Después, si estoy trabajando con una especie que esté en peligro, lo más seguro es que yo no pueda matar. Si es un animal, no voy a poder matar a esos animales, ¿no? Sobre todo, hay que recordar que alrededor del mundo los vertebrados son los más representados en las listas de conservación, ¿sí? Rapids versus microsatélites. Entonces, los dos detectan alto polimorfismo, pero microsatélites detecta heterocigotos y Rapids no. De entrada. Ahora, pues yo diría, me quedo con microsatélites. ¡Ojo! ¿Y qué tal si no están los microsatélites desarrollados? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tú como principiante de un estudioso que está, un científico que se está formando en biología molecular, yo te diría que no. Si tu laboratorio tiene un montón de dinero, te pueden diseñar los oligos de microsatélites y nada más les mandas, depende de cuánto dinero tengas.
Si tiene mucho dinero tu laboratorio y a ti y a tu director o directora de tesis no le interesa tu formación en laboratorio, le puedes mandar los tejidos directamente a un laboratorio de Europa, de Estados Unidos o de Corea. Les mandan las muestras de tejido. Ellos te sacan el ADN, ellos te diseñan la biblioteca por el módico costo de unos 120,000 pesos. ¿Sí? Exacto. Cuando digo que tiene billete tu laboratorio, estoy diciendo que tiene billete. 120,000 pesos es un dineral. Es un dineral. Pero ¿qué pasaría? Mira, si tú lees el paper por ejemplo, de cómo le hizo Solórzano et al. Para diseñar los oligos de microsatélites de mamilaria, yo ya traía un antecedente en el doctorado, aprendí a hacer bibliotecas genómicas con radioactividad, Las quise hacer para quetzales y no me salieron los microsatélites, me salían secuencias de tipo mini satélites y de otros que se llaman BNTRs. No me servían como marcadores. Pero me llevó 3 meses hacer bibliotecas genómicas en una de mis estancias. Cuando regresé a México, todo ese background de técnicas de biología molecular lo aterricé con fluorescencia, porque la radioactividad afortunadamente se vio cada vez más ya reemplazada por fluorescencia. Y entonces, en una semana, diseñé los oligos de microsatélites. Mis vacaciones de una Semana Santa estaban toda la parte experimental. Y luego, en la parte de los ensayos, ya los mandé sintetizar y sumé en ese artículo a un estudiante de licenciatura que me ayudó a hacer los PCRs, no de los 8 que se publicaron, sino de un total de 16 que sintetizamos y que tuvimos que descartar a los otros porque no teníamos una concordancia en amplificación. Ese es el nombre de mi estudiante de licenciatura que está en el paper, que es Arturo Ibarra. Entonces, si los microsatélites ya están diseñados, tienes el 60%, 80% de la tesis. Lo demás es trabajo tuyo, de meterte al laboratorio, ¿sí? Pero a ver, en esta historia, fíjense muy bien, y esto también son pelotas que pueden no servir. Yo los rapids hago el PCR, que ya lo vi, y tengo un gel de agarosa, y este es el resultado ya de mi tesis. Con microsatélites, ¿qué va a pasar? Tengo que comprar 2 oligos, F y R, y hago un PCR sin oligos marcados. ¿Por qué? ¿Por qué tengo mucho dinero para hacer un PCR nada más por oligos sin marcar? Porque no me sirven los oligos sin marcar, salvo que vaya a hacer la electroforesis con radioactividad. Pero como no tengo eso en mi laboratorio, entonces, ¿por qué lo hago? Porque un primer marcado con un fluorocromo me cuesta una concentración, me cuesta cerca de unos 50 veces más caro. Por ejemplo, yo le compro al IBT de la UNAM un oligo sin marcar y me lo da como en 150 pesos, un oligo de 23 a 25 pares de bases, porque como ya estoy en región blanco, ya mis oligos ya no son decámeros, ya mis oligos son al menos de 18 hasta 25 bases. Entonces yo ya busco regiones blanco y las quiero acotar muy bien, no quiero que se me pegue donde quiera. Entonces hago ese... Okay. Y si le compro, el IBT no tiene para marcar, la tecnología para marcar con fluorocromos, los tengo que mandar traer a Estados Unidos. Estados Unidos se tarda de 1 mes a 3 meses en sintetizarme un oligo marcado. Son 3 meses de tu preciosa tesis de licenciatura. ¿Sí? Entonces siempre hay que prever
que ya se está acabando el oligo, no te esperas a que se acabe. Le dices a tu directora de tesis, doctora, como que ya el oligo F del primer BTC5 se está acabando. Quedan al menos como unos 50 microlitros y como se pone un microlitro por reacción, pues quedan para 50 reacciones, es decir, te queda como para un PCR a lo mejor. Y entonces te vas a estar de ocioso hasta 3 meses porque pues eso es lo que tarda. Pero no me van a mandar un volumen de más de 100 microlitros, me mandan para un producto liofilizado para preparar 100 microlitros. Entonces, pero pagué por este oligo, pagué más de 2,000 pesos. Entonces, esa es la razón por la cual yo en este protocolo, ¿sí se alcanza a ver este lado? Les voy a poner el flujo de trabajo de microsatélites como lo harías tú en tu licenciatura. Entonces, ya si los micros están diseñados, pues ya tienes el ADN genómico total. Entonces, lo que estés trabajando ahí está metido. Haces un PCR con oligos sin marcar. Lo visualizas en agarosa. Entonces gastas agarosa, bromuro de tidio, intercalantes y muestra. ¿Para qué? Verificar que sí pegue, que sí amplifique. Eso es lo que quiere decir. Lo visualizas. Este gel de agarosa no te sirve para nada. Y aquí voy a entrar con un resultado importante. Ese ni está marcado el gel, ni nada. ¿Cómo lo verías? Lo verías como un gel de agarosa con una sola rayita, Anótalo allí para que no te agarre desprevenido la ignorancia. La agarosa discrimina o resuelve bandas, las de mejor calidad, y lo que te digan puede ser una mentira, solamente si tienes 100 pares de bases de diferencia. Muestra. Es agarosa de alta calidad y tienes que saber muy bien la teoría de la electroforesis para que decidas la mejor concentración de este gel de agarosa y puede ser que no te resulte buena. ¿Sí? Ok. Vamos bien, vamos bien. Ok, entonces, lo siguiente es que hagas un PCR ya con los primers marcados. Entonces, como ya verificaste que sí te funcionó, que sí te funcionan las condiciones y ciclos de PCR, haces ahora ya tu PCR, pero con un F marcado. Ah, ok. El F va marcado y el R sin marcar. Esto está muy fácil de entender. No sé si te estoy dando muchos datos técnicos y me preocupa. Me preocupa. Maestra, ¿cree que puede pasar lo que... Es que la verdad no alcanzo a verlo de pizarrón chiquito. No sé si lo puede Ah, ok. pasar de grande, por favor. Sí, claro que sí. ¿Estás en clase, Daniel Cortés? Sí, profesor. André Blake, ¿por qué no prenden su cámara? Voy a sacar a todos los que no tengan la cámara prendida. ¿Vale? Entonces, los microsatélites, el flujo de trabajo es ADN genómico total, es decir, ADN genómico, un PCR con oligos F y R específicos, entonces son oligos que se diseñaron previamente sin marcar.
verificas el resultado en un gel de agarosa. Y lo que esperas obtener es que por individuo una banda. ¿Por qué una banda? Porque con microsatélites a veces las diferencias son de una sola base en el tamaño del fragmento y la agarosa no resuelve eso, no lo resuelve. Necesitas una diferencia entre los alelos de 100 pares de bases en promedio. Por lo tanto, si ustedes revisan su tabla de su paper, del artículo del 2009, dice que los tamaños de los fragmentos, por ejemplo, el MAN-BTC1, ¿de qué diferencia es en número de bases? El oligo MAN-BTC1, ¿cuál es la diferencia en el tamaño de los alelos encontrados por ese primer, por ese locus en la población? De 16. Entonces, por ejemplo, en ese es de 16 bases. ¿Qué va a pasar? Que 16 bases no se resuelven, decimos el término técnico, no se resuelven con la agarosa y por lo tanto los alelos, eso no sabe si es homózigo o es heterózigo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir que las dos bandas están encimadas si fuera heterózigo. Si por ejemplo ese individuo tuviera un alelo de 180 y el otro alelo de 196, porque ya estamos en la nomenclatura de los fragmentos de ADN, se miden ahora o se genotipan no por letras, sino por el tamaño directamente del fragmento, ¿sí? Entonces, lo verificas y ya entendimos por qué no gastamos un PCR con oligos marcados y tu segundo PCR viene con oligos marcados. Entonces los oligos con microsatélites es suficiente un F marcado. Por convención marcamos al oligo F, marcado con un fluorocromo y R. Y entonces haces otro gel de agarosa. Y en ese gel de agarosa, el oligo marcado no florece con la luz ultravioleta y lo único que vas a ver otra vez es una banda. Entonces vamos a suponer que este es el individuo 3, el 4 no amplificó y el 5 sí. Entonces el 4 no gastas en pagar los 5 o los $10 que te va a cobrar la electroforesis en secuenciador por reacción y no lo mandas, ¿sí? Todo es billete. Una de las cosas que tenemos que hacer los biólogos una vez que empezamos esto es que en cualquier trabajo de investigación tenemos que planificar el trabajo y muy poca gente te entera de los costos que tiene. Y se te hace muy fácil que tu laboratorio, pues lo mismo mandas. Por ejemplo, yo tuve un muchacho que esto no lo entendió y mandaba las reacciones que no salían, ¿no? Y pues no le salía nada en la electroforesis, pero a mí me cobraban $10 por cada muestra que se haga la electroforesis en secuenciador. Entonces, hasta que les dices, te voy a dar un pellizco y tú vas a empezar a pagar para que entiendas que no se trata de mandar muestras que no salen. Es que quería ver qué pasaba, maestra. ¿Cómo que qué va a pasar? Pues qué va a pasar si no hay reacción allí, ¿no? Entonces, esta segunda, ya no tiras esa reacción. Aquí cargaste nada más una alícuota de unos 5 microlitros y guardas el resto y en el secuenciador solamente se va a correr 1 microlitro, ¿sí? Ahora te voy a presentar cómo lo ves tú en una electroforesis del secuenciador. ¿Sí queda claro? En una electroforesis del secuenciador.
Te voy a compartir la pantalla. Ok. Y te voy a pedir que te concentres en esta parte de acá abajo. Ahorita no veas todo lo demás, por favor. Ok. Concéntrate en estas gráficas. Así es como se ven. Mira qué bonito. ¿Qué tienes allí? Te voy a decir qué hicieron estos estudiosos. Lo primero que vas a notar esto se llama electroferograma de microsatélites. Anótalo. Y si quieres, sácale copia o le tomas foto, lo que quieras, porque vas a tomar las siguientes notas de este resultado, que es lo más común que hacemos hoy día. Hacemos la electroforesis en secuenciador para que nos dé el tamaño de los fragmentos de cada locus, en el secuenciador. Sí, sí. ¿Cuál es? ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? No, que si puede repetirlo, de favor. Entonces, lo que estás viendo ahí, entonces ya es el resultado del electroferograma de microsatélites. Ok. Siempre, y no le hagan mucho caso a eso, la verdad no nos importa mucho. Esta barra Y, siempre en el eje de las X, la gráfica, en el eje de las Y, perdón, la gráfica entonces tiene un eje Y y un eje X. Ok, en el eje de la Y te dice que es la fluorescencia. Eso no lo pelamos mucho por lo siguiente, porque es la intensidad del pico de fluorescencia. ¿Qué es el pico de fluorescencia o qué es el pico? Esto es el pico, esto es el pico, estos son los picos. ¿Qué son esos picos? Son los alelos. ¿Cómo sé que son alelos distintos? Porque en el eje de las X está el tamaño. Ah, ok. ¿Y cómo sé yo el tamaño en una electroforesis del tamaño de qué? Del fragmento del ADN de microsatélites. Fíjate que no estás viendo la secuencia. Eso no es una secuencia. Esos son picos de tamaños o fragmentos de ADN. Así se ven. Se ven también con AFLPs y con RFLPs si hacen la electroforesis en secuenciador. Ok. Cuando yo le mandé al técnico de laboratorio para que me hiciera la electroforesis en secuenciador, le mandé mis reacciones marcadas con un fluorocromo y también le compré una escalera de tamaño especial marcada con fluorescencia, especialmente comprada para la escalera, para el tamaño de los alelos que yo espero encontrar. Y si ustedes se fijan en el artículo de todos los microsatélites marcados con fluorocromo, dicen que la escalera se llama ROX y la que yo uso es la 500. ¿Qué quiero decir de eso de 500? Que los escalones o los fragmentos te van a poder caracterizar tamaños de hasta 500 pares de bases. Si ustedes se van a un hospital a trabajar su tesis con los alelos de la diabetes en Homo sapiens, los alelos de diabetes en Homo sapiens también son tipos de secuencia satélite y allí sí es muy posible que tu laboratorio le llame mini satélites en diabetes.
o que le llame BNTRs. BNTRs, después te los explico, no los quiero hacer tantas pelotas, pero significa BNTR son Variable Number Tandem Repeats. ¿Ok? BNTR son Variable Number Tandem Repeats. ¿Ok? ¿Qué es esto? Son un tipo muy particular de repeticiones en tándem y no son tipo de repeticiones como los micros, sino que te puedes encontrar una secuencia no microsatélite, pero repetida de una longitud desde 1000 o de 100, por ejemplo, en los alelos de diabetes en Homo sapiens de la población mexicana, tienden a ser los alelos de tipo BNTRs de 1 hasta 2.5 kbs y por lo tanto, si tú los mandas a un secuenciador con un ROX 500, pues el tamaño está más grande que la escalera, no lo puede medir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comprarte una escalera de 2.5 kbs, por ejemplo. ¿Sí? Todas estas minucias técnicas los aprende a hacer el genetista de poblaciones. Entonces, no es biólogo molecular, pero tiene que aprender mucha biología molecular, ¿no? No le interesa todo esto y esto va a depender mucho del laboratorio a donde caigas. Hay laboratorios donde no les interesa darte la formación técnica en biología molecular. Entonces, te dicen, no, tú nada más a los PCRs y mándalos. Y ya, no pasa nada, ¿sí? Entonces, a ti te va a llegar, si eres un estudioso, por ejemplo, de poblaciones no modelo y de no Homo sapiens, y trabajas microsatélites, esto es lo que te va a llegar y te voy a explicar en qué consiste. Ahorita vamos a concentrarnos en esta primera parte. Lo que está aquí arriba, la letra size, ese viene de size. El tamaño del fragmento es de 170 pares de bases. Fíjate bien. Y aquí los estudiosos, esto no es usual, pero te voy a decir por qué es este comportamiento de esta gráfica. En esta gráfica, yo ya sé que hay 2 loci por individuo. Te voy a decir por qué lo sé. Porque un locus pinta rojo y el otro locus pinta azul. Lo primero que tienes que entender es que de acuerdo con el fluorocromo, te salen del mismo color los alelos de cada uno de los 2 loci que metiste. Cuando yo ya sé, fíjate bien, cuando yo ya sé que la tendencia en el comportamiento y que meto loci marcados con distinto fluorocromo, hago esto para ahorrarme pagar una reacción de electroforesis más. En un mismo vial, en un mismo tubito, yo le puse al técnico 2 loci porque yo ya sé que llevan un color distinto, un fluorocromo distinto que no me va a confundir y entonces, y que además como no me confunden, se disciernen claramente los alelos. Entonces, voy a quitar tanto rayoneo. Quiero que me digan, ya con esta explicación, el locus que está teñido con el rojo y el locus que está teñido con azul, ¿cuáles son los tamaños de los alelos? ¿Alguien que levante la mano? Si no, pues yo los digo, pero... A ver, París. Bueno, Adelante, París. Sí. si no mal veo, el alelo
que tienen los dos dosis rojos, sería de 160 a 180, No, mira, ¿no? el locus que está teñido de rojo tiene 2 alelos, Ujú. así, no 2 locis, ¿ok? Hay Entonces, 2 locis, sí, uno teñido de rojo y el otro teñido de azul, ¿o qué te da? ¿Sí? De una sí. vez te lo digo, el azul siempre viene con el fluorocromo FAM, siempre viene con el fluorocromo FAM. Y el rojo, lo más probable es que haya sido teñido con el fluorocromo TET. TET. ¿Sí? Porque es usual que eso tengamos, que esos sean los colores que los teñimos. Ok. Entonces, el locus teñido con el fluorocromo TET, que es el rojo, ¿de qué tamaño son los alelos? De 160 y 180. De 160 y de 180. Y el otro locus teñido con el FAM, que es en azul, ¿de qué tamaño son los alelos? 166 y 174. Es correcto. ¿Sí entendieron todos? Ahora fíjense bien. Lo mismo ocurre para otro individuo. Para otro individuo, el alelo teñido con TET encontró el mismo alelo para un individuo y el mismo alelo para el otro individuo. Pero fíjense que un pico es más alto y este pico es más chaparro. No importa. ¿Eso de qué depende? Que a lo mejor, en lugar de poner la técnico, puso 1.1 porque errores muestrales y el secuenciador es capaz de detectar todo eso, todo eso. Es un equipo con alta resolución que te puede dar, pero no te está diciendo que hay más alelos. Porque te pregunto en el examen, ¿qué significa que el pico sea más alto y más chaparro en un individuo, en otro? Parece alelo. Y me contestan, pues es que hay más alelos, como que más alelos en el mismo individuo. No, nada más te está dando intensidad de fluorescencia. Y esa intensidad de fluorescencia puede deberse a muchos factores y por eso no le hago tanto caso. Puede ser que el PCR haya sido menos eficiente en este que en este. ¿Sí me explico? Sí, Aarón, dime. Quería preguntarle si se podría interpretar así como en los geles, que hay algunas líneas pintan más que otras, ¿no? O sea, están al mismo nivel, pero algunas barras se muestran más fuertes que otras, ¿no? Sí, son más fuertes, pero el alelo está allí, ¿sí? El alelo de 180 para ese locus está allí en ese individuo. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, esta otra cosa también se las quiero hacer notar, que ya son detalles. Estos de aquí se llaman hombros o shoulders y los fabricantes del secuenciador dicen que esto se debe a que nuestro PCR no es específico. ¿Qué quiere decir eso? Que esto no lo pelo. No estoy diciendo que allí tengo 2 alelos. Le llaman errores y entonces lo que te contesta un fabricante dice, el error es de usted, investigador, no es de mi equipo. Lo que pasa es que como salió su banda muy anchota, en el PCR salió muy anchota la banda en el gel, pues cuando se traduce esto en un secuenciador, el secuenciador ve esto. ¿Sí se encendió mi figura? Es decir, mi secuenciador, mi equipo es tan eficiente y tan bueno para resolver que lo que pasa es que su banda anchota, pues mi equipo detecta estos que se llaman hombros en español, shoulders en inglés, y entonces esto lo tienes que aprender, pues con la experiencia no pasa nada. ¿Sí me expliqué?
¿Sí? Sí, André Blake. Entonces, realmente los hombros nada más se grafican, no se toman en cuenta para la expresión de la gráfica. Lo llaman artefactos de la electroforesis. Artefactos. Cuando leas la palabra en inglés, en esto dice artifacts de PCR, artifacts, son cosas que meten ruido, pero que en realidad no son un resultado en sí mismo. Es decir, te meten ruido de confusión y tú tienes que aprender a discriminar. Y entonces esto se aprende con la experiencia, porque sí, yo hago el ejercicio, por ejemplo, lo que les llega a los alumnos de los datos de la electroforesis en secuenciador es una tabla de los alelos, de los tamaños para cada locus, para cada individuo, de cada población, de cada especie, ¿sí? Así viene por renglón en Excel o en un CBS, en un archivo CBS, entonces lo ven. Y el siguiente ejercicio que yo hago con mis estudiantes para que se empiecen a foguear y empiecen a entrenarse es que vean estas bandas. No les digo nada, me quedo callado. Entonces empiezan a decir alelo de 160, el de 166, pero yo creo que es como tú le puedes poner en un programa. Y los programas que se utilizan para leer estos, hay uno gratis si lo quieren explorar, no es parte de la clase. El PIC Scanner, así se llama, es gratis. Está disponible para las plataformas de Windows y de Mac. Entonces lo bajas y entonces te abre las gráficas, los electroferogramas de cada uno de los individuos. Y entonces mis alumnos, como tú te mueves en la barra horizontal, empiezan a inventar y dicen 100